Todos en voz alta, Juan 18, del 37 al 38. Todos en voz alta. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Que el Señor bendiga su palabra. Puede tomar asiento. Recientemente nosotros comenzamos, hace 2 semanas, una nueva serie llamada La Iglesia Contracultural. Y la idea aquí, como vimos hace 2 semanas, es que la iglesia cristiana ya no se encuentra en la posición, ya no se encuentra en la situación donde sus creencias y su moralidad, sus normas, sus morales, están alineadas con la moralidad y las creencias de la cultura general. Al contrario, si somos honestos con lo que cree el mundo alrededor de nosotros, por lo menos en este país, y con más frecuencia mundialmente, nos damos cuenta que nosotros somos muy diferentes, si somos creyentes fieles y bíblicos, muy diferentes a la cultura que nos rodea. Y la exhortación hace 2 semanas atrás, mis hermanos y mis hermanas, era que nosotros debemos de aceptar eso. Y nosotros debemos, y usé una palabra, abrazar eso. O sea, dar bienvenida a esa realidad en nuestra vida. Porque la verdad de las cosas es que somos diferentes. Amén. Como vimos en 1 de Pedro, capítulo 2, del 1 al 10, no hay que buscarlo. Nosotros somos pueblo escogido. Nosotros somos real sacerdocio. Nosotros somos nación santa. Nosotros somos pueblo adquirido por Dios. Y hace 2 semanas atrás nosotros, para prepararnos para esta serie, nosotros examinamos 3 razones por las cuales que somos diferentes. Primero, que somos hechos diferentes. Amén. Sí, verdad, nacemos como todo el mundo, pero no como todo el mundo, nacemos de nuevo también. Y entonces somos renacidos por Dios. Somos diferentes no solamente al ser hechos diferentes, sino también somos llamados a ser diferentes. Vivir diferente, creer diferente, practicar diferente. Fuimos llamados a ser diferentes. Y no solamente somos hechos diferentes, no solamente somos llamados a ser diferentes, sino también aprendimos que tenemos un destino diferente. Tenemos un fin diferente. Tenemos una morada que nos espera diferente que este mundo, que es con el Señor. Hermanos, hermanas, tenemos que entender y aceptar que de manera fundamental somos diferentes a la cultura incrédula que nos rodea. Somos diferentes. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Tenemos creencias diferentes, tenemos una moralidad diferente y tenemos, espero, prácticas diferentes. Y ahora, más que nunca, debemos de vivir y de creer y de practicar de una manera diferente intencionalmente. Porque esta cultura que nos rodea quiere absorbernos. Quiere tomarnos y incorporarnos, enredarnos. Y en este momento, en la historia, como la iglesia primitiva en Roma, tenemos que aceptar que somos diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Hay un dicho en inglés, tenemos que ser dueños, adueñarnos de nuestra diferencia. We have to own our difference. Aceptarlo y vivirlo. Entonces, el propósito de esta serie
es para que nosotros seamos educados, instruidos, espero persuadidos y afincados y afincados y fundamentados en diferentes temas donde realmente nosotros tenemos gran diferencia con la cultura incrédula que nos rodea. Las personas, con esta serie, las personas que tengo en mente son nuestros jóvenes. Las personas, los oyentes, la audiencia que tengo en mi mente al preparar estos temas son nuestros jóvenes, son nuestros adultos y son los padres aquí de niños y de jóvenes en la iglesia. ¿Por qué? Porque esta cultura quiere instruir a sus hijos. Esta cultura quiere instruir a ustedes jóvenes en la universidad a aceptar y vivir la incredulidad, la inmoralidad y la falta de integridad que hay en esta cultura que nos rodea. Y claro, nadie se escapa, aún los abuelos tienen que aprender, o los que van a ser abuelos, amén, tienen que aprender también. Entonces, eso es la audiencia que tengo, pero cuando estoy preparando estos temas, estoy pensando en los muchachos. Y estoy pensando en los jóvenes, y estoy pensando en los padres de niños y de jóvenes, porque los padres tienen que estar preparados para contestar las preguntas de los niños y de los jóvenes. Porque si no tienen respuesta, entonces van a aceptar la respuesta de afuera. ¿Cuántos dicen amén? Antes de seguir, ¿ustedes están congelados o están tranquilos con la temperatura aquí? Tranquilo, porque la semana pasada hubo mucha queja al salir de este lugar. Entonces, acepte el frío entonces. Entonces, hoy día vamos a comenzar la primera de diferentes temas. Y este tema de hoy día es súper importante. Es un fundamento para todos los temas que vienen por delante. Porque la verdad de las cosas es que si nosotros como creyentes no tenemos convicciones, no estamos afirmados y afincados y fundamentados en este tema, todo lo demás no va a servir. Todo lo demás no va a servir. Hoy día nosotros vamos a hablar sobre la verdad. Vamos a hablar sobre la verdad. Y de manera especial, lo que distingue la iglesia cristiana hoy día de la cultura que nos rodea es el hecho que la iglesia todavía cree que la verdad existe y la verdad es conocible. Lo que distingue la iglesia cristiana hoy en día del mundo que nos rodea, y los jóvenes aquí saben de lo que estoy hablando, lo que nos distingue es que todavía hay alguien que dice, hay una verdad objetiva, hay una verdad y es conocible y podemos conocer la verdad. Amén. Y entonces, mis hermanos y mis hermanas, hoy día vamos a aprender sobre la verdad. Y vamos a mirar este intercambio de palabras entre Jesús y Pilato, porque creo que es un dibujo verbal, por decir, una ilustración verbal de lo que existe hoy día entre la iglesia y el mundo que nos rodea. Entonces vamos a mirar hoy día sobre la verdad. Y Natanael, hay 3 puntos hoy día. 3 puntos. Perdón, pastor, no puede haber 4 hoy día. Solamente 3. Oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por este día, por este tiempo. Gracias, Padre, por este momento, Señor, que nos brindes, Señor, para adorarte, Señor, y para ser instruidos en su palabra, Señor. Deme sabiduría, deme claridad, Señor, y Señor, bendiga de manera especial el oyente hoy día, Señor, para que pueda entender y captar lo que ha de ser enseñado, Señor. Y de manera especial, Padre, bendiga a nuestra juventud, a nuestros jóvenes adultos y a los padres de niños y de jóvenes aquí en nuestra iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a Juan capítulo 18. Vamos a comenzar con el 28. Y el nombre del tema hoy día es la verdad sobre la verdad. ¿Ok? Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Entonces iba donde los romanos. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Nótese que no contesta la pregunta. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender que de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio. El pretorio es donde están los romanos, el gobierno y los soldados romanos. Y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Entonces aquí tenemos a Jesucristo. Fue traído por los judíos, por los sacerdotes, por los soldados del templo, al gobernador de Judea, Pilato, para ser juzgado. Y Pilato le hace la pregunta si él es el rey de los judíos. Esto era la alegación quizás que los judíos le dieron a entender a Pilato que era el crimen de Jesús, porque sería entonces traicionero y sería una amenaza al imperio y al emperador. Y creo que es por esto que Jesús le contesta y le dice que su reino no es de aquí. Entonces Jesús dice en el versículo 37: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio ¿a qué? A la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, ¿qué dice Pilato como respuesta? ¿Qué es la verdad? Y dice: y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Ni esperó una respuesta. Simplemente: ¿y qué es la verdad? Y le dio espalda y se fue. Cuando Jesús dice en el versículo 37: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, está haciendo una declaración poderosa. Él está diciendo que Él tiene la verdad y ha venido para declarar, para impartir, para dar testimonio a la verdad para los oyentes. Y los que son de la verdad van a oír su voz.
Esto es lo que sostiene la iglesia cristiana. La iglesia cristiana nació y ha surgido en este mundo para dar testimonio a la verdad. Hace 2 semanas nosotros vimos busquen sus Biblias, 1 de Timoteo 3:15. 1 de Timoteo 3:15. Vimos hace 2 semanas atrás que esto es una de las funciones de la iglesia cristiana. 1 de Timoteo 3:15. Sí. Dice, describiendo a la iglesia cristiana, dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aprendimos la otra vez cuando dice columna y baluarte, no es que la verdad depende en la iglesia, sino que la iglesia, como el baluarte y la columna de una fachada de un edificio, levanta en alto la verdad de Dios para que todos los moradores afuera miran y vean la verdad. La iglesia está supuesta a proclamar, levantar en alto la verdad y dar testimonio de la verdad para que todos conozcan la verdad. Para esto ha nacido la iglesia, para ser columna y baluarte de la verdad. Entonces, cuando Cristo dice, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, hermano y hermana, para esto usted nació de nuevo, para esto usted ha venido al mundo renacido. Es para dar testimonio a la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en esas palabras de Cristo podemos ver la iglesia. Y Él es la piedra angular de la iglesia. Y Él es el fundamento de la iglesia. Y Él es el fundador de la iglesia. Es la iglesia de Cristo. Y miramos la respuesta de Pilato. ¿Qué es la verdad? Una actitud, ¿se dice escéptica? Escéptica, gracias. Una actitud escéptica como, ¿y qué es eso? ¿De verdad existe eso? Eso es el mundo en el cual nosotros vivimos. Recuerda que Pilato es romano. La cultura en que nosotros vivimos, en mi opinión, ha vuelto a Roma. Amén. Ha vuelto a Roma. Y entonces la iglesia de hoy en día se encuentra en los mismos zapatos, o mejor decir, en las mismas sandalias de la iglesia primitiva en Roma. Y Cristo delante de Pilato diciendo, para esto he nacido, para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. La iglesia dice hoy día, para esto hemos venido, para esto hemos nacido, para dar testimonio a la verdad. Y como hace 2000 años atrás, Roma dice en Pilato, ¿y qué es la verdad? La cultura de nosotros hoy día dice, ¿y qué es la verdad? Y ni espera una respuesta. Simplemente le da la espalda y se va. Eso es la cultura en la cual nosotros vivimos. El mundo no tiene un concepto afirmado, definido y objetivo de lo que es la verdad. Y entonces solamente hay en este mundo hoy en día confusión. Solamente hay confusión en nuestra cultura hoy día. Y la cultura de nosotros tiene mucha confusión sobre lo que es la verdad. Y la cultura en la cual nosotros vivimos ya no cree en verdad. Entonces, para que nosotros como la columna y baluarte de la verdad, mis hermanos y mis hermanas, la primera cosa que tenemos que entender es que nuestra cultura rechaza, como Pilato, la idea de verdad. Y nosotros tenemos que estar preparados para contestar. Porque somos columna y baluarte de la verdad. Entonces, mi meta esta mañana es que nosotros entendamos tres cosas. Primero,
entender la confusión del mundo sobre la verdad. Segundo, entender la claridad que trae el cristianismo sobre la verdad. Y tercero, entender lo que implica convicción sobre la verdad. Confusión, claridad y convicción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Están despiertos? Amén. Entonces, primero, vamos a mirar. Ya salió gallo. Entonces, vamos primero a entender la confusión del mundo sobre la verdad. En Juan 18:38, Pilato contestó a la declaración de Cristo que Él había venido al mundo para dar testimonio del mundo, de la verdad, y que cualquier persona que era de la verdad iba a escuchar su voz. Pilato lo contesta cuestionando si existe lo que es la verdad. Y él demuestra la cultura en la cual nosotros nos encontramos hoy día. Una cultura que cree que el concepto de verdad, ni estamos hablando de lo que es el contenido de la verdad, simplemente el concepto de lo que es verdad, el mundo hoy en día cree que es ridículo. O sea, ni hemos llegado al punto de decir qué es la verdad, el contenido de la verdad. Simplemente dicen, no, pero ese concepto de verdad ni existe. Y la verdad de las cosas es que nosotros vivimos en este tipo de cultura que cree que el concepto de la verdad es ridículo. Cosas y cuestionan cosas que hace 50, 100 años atrás eran incuestionables. Y hoy en día son completamente cuestionables. Y si usted no cree que es cuestionable, usted es un anticuado y un antiintelectual. Es la cultura de nosotros. Entonces, para poder lanzar y entrar en este asunto de la confusión y la claridad sobre lo que es la verdad, tenemos que entender la palabra verdad. ¿Qué es verdad? ¿Qué es la definición de la verdad? La verdad es algo puede ser considerado verdadero si corresponde a la realidad, si corresponde a los hechos reales. En otras palabras, cuando nosotros decimos que algo es verdad, implica que corresponde a una realidad que puede ser entonces verificado. Por ejemplo, si yo digo que yo soy chino, tiene que haber una manera de que el hecho que soy chino corresponde a una realidad. Entonces, ¿qué buscas? Mi pasaporte. Amén. Buscas o haces un análisis de la sangre. Hay manera, o sea, la verdad corresponde a la realidad. Por ejemplo, si Chris dice, yo soy un perro. Amén. No, pero te voy a dar un ejemplo pronto que te va a asustar. Si Chris dice, yo soy un perro, yo me siento como que si yo soy un perro. No estamos hablando en moralidad, estamos hablando de especie. Amén. Yo soy un perro. Algunos dirían, bueno, si él siéntese como perro, si él cree que es un perro, entonces tenemos que aceptar que es un perro. Es la cultura en la cual nosotros vivimos hoy en día. O sea, el perro simplemente es un estado mental. La perrosidad, no sé cómo se dice la palabra. La perrosidad. Pero si creemos que la verdad objetiva existe, vamos a decir, ven acá. ¿Es peludo como un perro? No. Por si acaso, yo no soy perro, hermanos. ¿Es peludo como un perro? ¿Tiene dientes de perro? ¿Tiene ADN, se dice así? ¿ADN de perro? No y no. Entonces no es un perro, pero se siente como un perro. Y él cree que es un perro. Y aún entonces él ladra como un perro, porque cambia su voz y ladra como un perro. La verdad corresponde a una realidad. ¿Ok?
¿Están conmigo? Amén. Ok. Por si acaso, Chris no es un perro, si algunos tienen duda. Amén. Entonces, eso es, y cuando decimos que algo es verdad, esa verdad va a ser realizado, va a suceder. Por ejemplo, si digo en la mañana, va a llover hoy día. Si es una declaración, verás que va a suceder, va a caer la lluvia. Amén. Eso tiene consecuencias en la realidad. Eso es la verdad. Manténganse despiertos. Amén. Ahora, hay diferentes categorías de verdad. Hay que entender esto. Diferentes tipos de verdad. Sí. Primero, verdad natural. ¿Qué quiero decir con eso? Que es verdad sobre el mundo material, el mundo natural. Es la ciencia. Amén. Es la ciencia. Cuando nosotros analizamos y estudiamos el mundo natural, hay verdades naturales sobre el mundo. Por ejemplo, que el sol es una serie de explosiones nucleares en una estrella. Eso es una verdad natural del mundo natural. O que, por ejemplo, que una planta absorbe dióxido de carbono y emite oxígeno. Amén. La respiración de una planta. Eso es una verdad natural. O que, no sé qué. Bueno, es suficiente. Esas son verdades naturales sobre el mundo natural. Amén. Pero la verdad de las cosas, y esto es donde está el asunto con el mundo, es que no solamente hay un mundo natural. Hay un mundo trascendental, un mundo espiritual, más allá de este mundo material. Y entonces hay verdades espirituales que corresponden a realidades espirituales. ¿Están conmigo? No hay verdad natural, lo que vemos en la ciencia, pero también hay verdad sobrenatural. O quiere decir verdad espiritual, más allá de lo que vemos aquí en este mundo, más allá de lo que yo puedo palpar con mis manos, más allá de lo que yo puedo detectar con una máquina. Hay un mundo espiritual, hay un mundo sobrenatural. Y junto con ese mundo espiritual y ese mundo sobrenatural, hay un mundo moral. Como consecuencia, hay verdades morales que no son limitados a este mundo natural, sino transciende este mundo natural en el cual nosotros vivimos. O sea, cuando digo verdad moral, hay verdades sobre lo que es correcto y sobre lo que es incorrecto. Hay verdades sobre lo bueno y hay verdades sobre lo malo. Y lo que vamos a ver que son verdades que trascienden este mundo natural en lo cual nosotros vivimos. ¿Están conmigo? Verdad natural, verdad sobrenatural o espiritual y verdad moral como consecuencia. Y entonces, mis hermanos, eso es la verdad sobre la verdad. Es que hay verdad natural, verdad sobrenatural o espiritual y verdad moral. Ahora, el mundo que nosotros vimos en Pilato, en la declaración de Pilato, en un sentido, siempre ha existido desde el huerto de Edén. La filosofía, la forma de pensar, de cuestionar y dudar de la existencia de Dios, de la autoridad de Dios, del poder de Dios, del señorío de Dios. Eso lo vimos en Génesis capítulo 3 con la serpiente en el huerto de Edén. También lo vemos, y no hay que buscarlo, en Jueces 17:6, que sucedió aproximadamente 3,000 años atrás, cuando dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía, lo que bien le parecía. O
sea, siempre ha existido una mentalidad que revela contra la autoridad de Dios y la autoridad del mundo espiritual que representa a Dios y la autoridad de una ley moral. Siempre el hombre se ha rebelado contra eso. Pero, y esto va a ser un poquito de historia, la cultura y las peculiaridades de nuestra cultura hoy día tienen raíces en eventos en Europa, y digo eso porque estamos en los Estados Unidos, que fue influenciado por Europa. Comenzó en los años 1500, en un momento que se llama el Renacimiento. El Renacimiento. En el Renacimiento, para los estudiantes aquí, Renaissance, en el Renacimiento se levantó científicos, artistas, filósofos, matemáticos, que comenzaron a mirar, en vez de mirar a Dios para la verdad, comenzó a mirar al hombre para la verdad. Comenzó, en vez de mirar para afuera hacia Dios, comenzó a mirar para adentro hacia el hombre, para las respuestas de las interrogantes de la vida. Entonces la humanidad, en vez de mirar a Dios, comenzó a mirar para adentro. Y esto no era necesariamente malo en sí, en el sentido que nosotros, mis hermanos, fuimos hechos a la imagen de Dios. Amén. Y Dios nos dio raciocinio. Amén. Y Dios nos dio moralidad. Amén. Y entonces la búsqueda de ciencia, la búsqueda de filosofía, la búsqueda de matemática, la búsqueda de las artes, es parte de ser hecho a la imagen de Dios. Fuimos hechos para construir, para aprender, para hacer, para diseñar. Fuimos hechos así. O sea, es la esperanza de Dios para el hombre. ¿Qué dijo Dios al hombre cuando hizo al hombre? Que el hombre debería de fructificar y multiplicarse y también debería tener dominio sobre la tierra. Bueno, tener dominio sobre la tierra implica aprender, construir y hacer. Y entonces la idea de que hubo un tiempo donde el hombre comenzó a pensar y realmente aprender y hacer, no era necesariamente malo. Al contrario, muchos de los científicos, y los jóvenes deben de entender esto, muchos de los científicos de los años 1500 a los 1800 eran cristianos. Creían en el Señor. Creían en la Biblia. Y para ellos, la búsqueda de verdad natural era una manera de adorar a Dios y de conocer a Dios y de ver las maravillas de Dios. O sea, el orden natural, ya lo sabemos en Romanos 1, da testimonio de un creador. Y entonces en esos tiempos el hombre buscaba verdad natural, científica, porque quería conocer la mente de Dios y las maravillas de Dios. Si uno estudia y mira cuán complicado es el cuerpo del ser humano, el ojo del ser humano, el ojo de una mosca, se asombra con cuán complicado y cuán detallado y cuán diseñado es la creación de este mundo. Y para esas personas en los años 1500, era una manera de conocer a Dios. Isaac Newton, tremendo matemático, si recuerdo bien, inventó el cálculos, físico, la fuerza de la gravedad. Tremendo cristiano. Johannes Kepler, que determinó que la Tierra da vuelta al Sol. Cristiano. O sea, la ciencia no era contraria a la fe en ese tiempo. Era una manera de fortalecer la fe porque uno veía la mano de Dios. Y veía el poder de Dios. Y veía la maravilla de Dios. Pero el problema fue que perdieron ese enfoque. Ese fue el problema. ¿Cuántos aquí están estudiando ciencia? Yo sé que Rosemary está estudiando ciencia porque quiere ser doctora. Camila está estudiando ciencia porque quiere ser doctora. ¿Quién más está estudiando ciencia en la escuela o en la universidad? Levanta la mano.
Stephen estaba estudiando ciencia de computación. La ciencia no es contra la fe. Es una manera de conocer al Señor aún más, porque uno ve la maravilla de Dios. Claro, y eso lo voy a tocar en otro tema. Las universidades son antiteístas hoy día, pero no fue así al principio. La ciencia era una manera de conocer a Dios, pero el problema es que perdieron ese enfoque. Perdieron este enfoque de que el raciocinio y la ciencia era una manera de adorar a Dios. Y los hombres entonces se hicieron vanos. Romanos 1, búscalo. Romanos 1, 19 al 21. Es increíble estas palabras del Señor a través de Pablo, porque describe el mundo hoy en día. Y fue escrito hace 2000 años atrás. 19 al 21, Romanos 1, 19 al 21. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quién está refiriendo? Aquí en el contexto a los gentiles, a los que no son creyentes. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo es que Dios se ha manifestado la verdad de que Dios existe? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas que trasciendan, las cosas que están en ese mundo sobrenatural, ese mundo trascendental, ese mundo espiritual, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. Pues y aquí entonces hasta ahí los científicos de los años 1500 hasta 1800 dirían amén, porque en su búsqueda de estudio del mundo natural y la verdad natural reconocían que daba testimonio de las cosas invisibles, su eterno poder y deidad. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Pues habiendo conocido a Dios, versículo 21, no le glorificaron como a Dios. Y eso es lo que comenzó a suceder en los años 1800 hasta este día. No le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Eso es lo que comenzó a partir de los años 1800. Ahí cuando apareció Darwin en la escena en los 1830. Y entonces no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, ¿cuál fue el resultado? El hombre comenzó a autodeificarse, a hacerse Dios. Como vemos y vamos a ver después, y cambiaron la verdad de Dios por una mentira, el creador por la creación, el uso natural del cuerpo por el uso no natural del cuerpo. Comenzó a reemplazar a Dios con invenciones y vanidad y razonamientos del ser humano. ¿De qué manera el hombre comenzó a quedar envanecido en su razonamiento? ¿Y de qué manera su corazón quedó entenebrecido? Lo que comenzó a suceder era una desconexión entre el respeto por el mundo natural y por el mundo sobrenatural. Y entonces una desconexión entre la verdad natural y la verdad sobrenatural o espiritual. Y lo que sucedió fue un surgimiento en pensamiento, donde las personas comenzaron a creer que la ciencia y el raciocinio del ser humano son las únicas fuentes de verdad. Que solamente el mundo natural existe, que no hay un mundo sobrenatural, que no hay un mundo espiritual, y por entonces no hay un mundo moral.
comenzaron a desconectar el mundo natural con el mundo sobrenatural y echaron al lado el mundo sobrenatural porque decían, si es verdad, si es realidad, tenemos que poder detectarlo, verlo, medirlo y sentirlo. Y eso es lo que sucedió. Eso es lo que está siendo enseñado en las escuelas de hoy en día. Eso es lo que está siendo enseñado en las universidades de hoy en día. Que solamente hay este globo, este mundo, esta tierra, y solamente nosotros. Y si vamos a buscar respuestas para la vida, tiene que ser aquí en la tierra y entre nosotros y dentro de nosotros. Eso es el mundo en el cual nosotros vivimos. Eso es lo que sucedió. Pusieron al lado la idea de verdad sobrenatural o espiritual. Pusieron al lado el mundo sobrenatural diciendo eso no existe y es fantasía. Y dijeron solamente hay esto, este pedazo de tierra. Y solamente hay nosotros, polvo, caminando en la tierra. Y si nosotros vamos a buscar verdad, tiene que ser con los ojos, las manos, con los sentidos, porque no hay nada más allá. Eso es el cambio que sucedió. El hombre comenzó a estudiar, usar el raciocinio, usar la ciencia, y en el inicio era para conocer a Dios mejor, pero después dieron espalda a Dios. Y dijeron, no hay nada más allá, solamente hay lo que está aquí. Y la implicación entonces, mis hermanos y mis hermanas, de que la ciencia y el raciocinio, cuando digo raciocinio, significa que el hombre por su pensamiento y su intelecto puede buscar respuestas. La implicación de que la ciencia y el raciocinio humano y que el mundo material natural es el único mundo, significa que entonces solamente hay verdad en este mundo, en lo que se puede ver en este mundo, y que entonces para buscar las respuestas a las gran interrogantes de la vida, ¿quién soy yo? ¿De dónde vine yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde voy? El mundo hoy en día entonces dice, como no hay verdad sobrenatural, no hay mundo sobrenatural, implica entonces que la ciencia es la solución para las interrogantes de la vida. ¿Cuál es el problema? Te voy a dar un ejemplo. El sociólogo Jeremy Rifkin dice, y es ateo, ya no somos huéspedes en un hogar ajeno. Ningún orden de reglas cósmicas preexistentes ya no hay. La creación es nuestra ahora. Nosotros establecemos las reglas. No tenemos responsabilidad por nada fuera de nosotros. Nosotros somos el reino, nosotros somos el poder y nosotros somos la gloria. Eso debe de hacerte arrepiarte, ¿cómo se dice? Arrepíos en la piel, ¿se dice? A mí me asusta escuchar eso. Pero es la implicación. Si no hay mundo sobrenatural, si Dios no existe, entonces nosotros somos las reglas. Nosotros somos el poder. Nosotros somos la honra y nosotros somos la gloria. Eso es Romanos capítulo 1. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Hay una actitud en el pensamiento moderno que está creciendo, que al final el resultado es la autodeificación del hombre. El hombre se hace Dios. Romanos capítulo 1, miremos. Romanos capítulo 1, para ver la implicación de este pensamiento. Mis hermanos, hay que entender una cosa. Ideas son importantes. Ideas son importantes. Estas ideas están informando los gobiernos que hay hoy en día. Estas ideas están informando quién está educando a sus hijos.
Estas ideas están informando a los profesionales que te atiendan en el hospital, que te atiendan en la corte, que te atiendan en diferentes lugares. Estas ideas son los que están informando a los que están avanzando la tecnología hoy en día. Las ideas son importantes. El cristiano no debe de temer de ideas. No debe de tener temor de ideas. Tiene que saber cómo contestar a las ideas. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que saber cómo contestar. El creyente tiene que ser pensante, hermanos. Ideas son importantes. Y mira las consecuencias en Romanos 1, comenzando con el 19 de nuevo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿De qué manera? Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Y qué hicieron entonces? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces cambiaron el Dios eterno por la creación, por lo natural, por lo visible, por lo palpable, por lo tocable. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Desecharon la verdad de Dios y abrazaron la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Cambiaron el uso natural del cuerpo del ser humano. Al final, ¿en qué dirección entonces va el hombre? Al desechar y poner al lado el mundo sobrenatural y mirar adentro, el hombre se hizo Dios. Cambiaron la gloria del Creador por la creación. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y cambiaron el uso natural del cuerpo del ser humano por el uso innatural. Porque el hombre entonces determina qué significa el uso natural del cuerpo del ser humano. Te voy a decir algo. Por eso hoy en día existe el movimiento transgénero. Es un movimiento autodeísta, autodeificante, donde el hombre se hace Dios. Entonces, Dios me hizo como mujer, no, yo me voy a hacer como hombre. Y entonces el hombre, o la mujer en este caso, toma en control en sus manos su cuerpo y hace con su cuerpo lo que quiere, porque es su propio Dios. Eso es la dirección de nuestra cultura. Por eso Jeremy Rifkin habla así: nosotros somos la gloria, la honra y el poder. Es la implicación de cuando el hombre pone al lado el mundo sobrenatural, la verdad espiritual, y mira solamente adentro. Y hay un serio problema con esta filosofía, porque la ciencia y el raciocinio del ser humano no son equipados para contestar las preguntas, las interrogantes importantes de la vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Qué es lo bueno y lo malo? ¿Dónde voy yo?
La ciencia no tiene las respuestas. La ciencia es solamente para poder observar y entender el mundo natural, pero no tiene respuestas para lo trascendental. Te voy a decir algo, hermanos, por eso hay tanta depresión en el mundo hoy en día. Por eso hay tanta, entre paréntesis o entre áspides, comillas, gracias. Por eso hay tanta enfermedad mental hoy en día. Porque no creemos que hay algo más allá, solamente hay la miseria de aquí. Y al mirar dentro de nosotros no encontramos respuestas, no encontramos satisfacción, no encontramos felicidad, no encontramos propósito, no encontramos razón de vivir. Y entonces, por eso hay suicidio, por eso hay enfermedad mental, por eso hay depresión, por eso hay suicidio. Porque el hombre está comiendo su propia suciedad hoy en día. Perdone la expresión. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Este mundo no tiene las respuestas. Y cualquier ateo honesto, y hay varios que son honestos, dicen, sin la existencia de Dios no hay sentido y no hay propósito en la vida. Aunque no creen en Dios, pastor, como conclusión racional, llegan a la conclusión que si no hay Dios, no hay propósito, no hay destino, no hay significado. Entonces, vivimos en una miseria hoy en día, porque desechamos el mundo, la cultura está confundida, ha desechado las verdades trascendentales, las verdades espirituales, las verdades morales, que solamente se encuentra en Dios. Y entonces somos como cerdos bañados en lodo. Es la cultura en la cual nosotros vivimos. Quiero darle algunas pinceladas de las filosofías que existen hoy en día, a las cuales sus hijos y sus hijas y los jóvenes están siendo expuestos hoy en día. Para que entendamos la implicación entonces, si nos vamos a mirar hacia Dios para las verdades trascendentales de la vida, las verdades grandes de la vida, y vamos a mirar a nosotros, escuche la miseria que existe. 3 filosofías brevemente. Primero, el biodeterminismo. ¿Qué es el biodeterminismo? No es una medicina para la gripe. ¿Ok? El biodeterminismo es la idea que el mundo natural es el único mundo que hay. Que no hay verdad trascendental, que no hay verdad espiritual, que no hay verdad moral. Simplemente nosotros somos máquinas biológicas. Somos el producto de químicos, elementos y impulsos eléctricos. Eso es la filosofía. Biodeterminismo. Bueno, ¿dónde hay entonces el determinismo en esto? Que todo lo que nosotros hacemos es determinado por nuestra biología. Las decisiones que nosotros tomamos es producto de nuestro ADN, de quizás un desequilibrio químico, que nosotros somos máquinas y si nosotros no estamos funcionando bien, simplemente que hay que hacer un ajuste. Introducir algunas químicas, algunos impulsos eléctricos, que el hombre no tiene la capacidad de decidir entre el bien y el mal porque es determinado por su biología. ¿Cuáles son las implicaciones entonces? Que usted no puede ser responsable por sus decisiones y por sus acciones, y que no hay nada moral y tampoco inmoral de lo que tú haces, porque no hay nada que tú puedes hacer, porque tu biología determinó lo que tú vas a hacer. Y sugiere que también entonces, por ejemplo, si un hombre es un violador, no es, pastor, no es culpa del hombre, son los impulsos biológicos del hombre que le hace violar mujeres. Y entonces, ¿cómo es que nosotros lo podemos hacer responsable por lo que hace? Simplemente, él tiene algún tipo de desequilibrio químico o algo así, y vamos a hacer algo, le vamos a dar unas pastillas.
El biodeterminismo es una filosofía que es parte de la fundación de la psiquiatría moderna. Eso fue muchas palabras muy grandes que usé. El biodeterminismo es un fundamento filosófico de la psiquiatría. Tu problema no es que tú eres un inmoral. Tu problema es que tienes un problema de desequilibrio químico en su cerebro. Entonces te vamos a dar 5 pastillas distintas para ajustar su personalidad. Hermana Wendy, ¿no es verdad? En vez de bregar con el alma, pero el problema es que el alma no existe. Amén. El alma no existe. Entonces no hay alma con la cual debemos de bregar. Simplemente hay el cuerpo, lo físico, lo material. Entonces, en vez de bregar con el porqué de las decisiones y la moralidad de las decisiones, simplemente le vamos a dar pastillas y corregir lo que hay. Biodeterminismo. Segundo, hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Es la idea de que lo que es bueno es lo que trae placer y lo que es malo es lo que trae dolor. Lo que es bueno es lo que trae placer y lo que es malo es lo que trae dolor. Eso es uno de los fundamentos de la cultura en la cual nosotros vivimos. Nadie quiere sufrir. Nadie quiere dolor. Nadie quiere trabajar duro. Nadie quiere sacrificarse. Porque al final sacrificarse, trabajar duro y sufrir son para gente tonta y estúpida. Es la cultura de nosotros. Es mejor buscar la manera fácil, la vida placentera, conseguir la cosa de la manera más suave posible, porque al final tenemos que gozar la vida. Es la filosofía de nuestra cultura. Y tercero, y eso es el más asustante, y este es el que informa muchas de las decisiones en nuestra sociedad hoy en día, el utilitarianismo. Lo que es bueno es lo que es útil. Lo que es malo es lo que no es útil. Suena bien, amén. Debemos siempre de buscar utilidad en lo que hacemos, en cómo invertimos. Y creo que nosotros, de alguna manera, es racional y lógico para el ser humano buscar hacer las cosas que van a sacar más provecho, que va a resultar en más provecho. Pero ¿cuál es el problema de esto? Cuando comienzas a tomar decisiones morales con esa base. Por ejemplo, eso es la justificación del aborto. Eso es la justificación del aborto, hermana Asia. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, el niño va a nacer en un hogar pobre, los padres no van a tener para darle una educación como merece, entonces mejor quitarle la vida, porque no va a tener utilidad en su propia vida y tampoco va a traer utilidad a la sociedad, porque según las estadísticas, esa persona, ese ser humano, va a ser un delincuente. Entonces mejor quitarle la vida antes de nacer. Es la justificación del aborto. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado eso? Es la justificación también de la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? No es la prima de Asia. La eutanasia es matar a la gente, ¿se dice idosa, de mayor edad? La gente anciana, matar a la gente anciana o la gente enferma porque ya están sufriendo, y algunos dicen simplemente porque ya no tienen utilidad en la sociedad. Una sociedad planificada. Y entonces, por ejemplo, Don Dimas está aquí para una cirugía, amén, de los ojos, amén. Bueno, según el utilitarianismo, mejor que usted sea asesinado y muerto, porque usted está recibiendo jubilación, retiro, ocupando espacio, ocupando comida, no trabajando, no produciendo. Estamos pagando la salud de usted, el tratamiento médico. Mejor matar al hombre, es mejor para la sociedad. No, yo no estoy jugando con esto, hermanos.
Y eso es la filosofía. Si el hombre sigue negando el mundo sobrenatural y el mundo moral, eso es la filosofía que va a determinar cómo se planifica la sociedad. Porque el mundo quiere planificar la sociedad. Eso era el comunismo. Amén. Planificar la sociedad. ¿Cuántos de ustedes nacieron en hogares pobres? Levante la mano. Que no tenían nada para comer. Todos deberían haber sido abortados. Mi pregunta. ¿Ustedes han producido en su vida? Sí. Pero si hay algunos que están planificando la sociedad y tienen el poder de planificar la sociedad y tienen esa filosofía, ellos determinan quién va a vivir y quién va a morir. ¿Están conmigo? Esto es la confusión en la cual nosotros vivimos hoy en día. Es la confusión en la cual el mundo vive hoy día. Por ejemplo, Peter Singer es un profesor de Princeton University, universidad muy prestigiosa en New Jersey. Dice que los bebés pueden ser asesinados por sus padres después que nacen, porque realmente no son seres humanos. Estamos hablando después de nacer. Y él es un utilitariano extremo, Peter Singer. Porque ellos no tienen la capacidad mental de atribuir valor a sí mismo. Los padres, al contrario, tienen la capacidad de asignar valor al bebé. Entonces, si los padres no asignan, no dan valor al bebé, o simplemente se dan cuenta que cuidar al bebé va a ser una carga para ellos, tienen el derecho de matar al bebé. Y que eso no es inmoral. Princeton University. ¿Cuál sería su respuesta? Bueno, nosotros como cristianos creemos que el hombre fue hecho a la imagen de Dios y cada ser humano, antes de nacer y después de nacer, tiene dignidad, tiene valor, un valor inherente otorgado por alguien trascendental. Que yo no puedo quitar la dignidad de esa persona, que esa persona no puede ajenar a su dignidad, que es parte inherente, innata de ser ser humano. Pero el hombre no cree en Dios, entonces no hay valor de la vida del ser humano. Y simplemente el valor es si yo doy valor a tu vida. Es un valor dado por otro ser humano. El bebé muere porque los padres no le han dado valor a la vida del bebé. Entonces lo puede asesinar. Y él tiene, pastor, tiene el mismo concepto de los niños con síndrome de Down. Las personas que tienen accidentes y quedan inválidas, asesinarlos. Claro. Eso era la justificación de un aborto. Utilitariana. Que iba a nacer enferma, con salud mala, que iba a ser una carga para ustedes. Sáquela. Y mire, gloria a Dios. Los médicos no saben. Se creen Dios y se creen que saben. Pero no saben. Cuán confundido está nuestra sociedad. Segundo, claridad sobre la verdad. ¿Están persuadidos que hay confusión sobre la verdad? Cuando dicen amén, amén. Y la gran razón por la cual hay confusión sobre la verdad es porque niegan el mundo sobrenatural, niegan que hay algo trascendental y simplemente la cultura de nosotros mira en lo que hay aquí, en este momento y solamente en nosotros. Y entonces al mirar solamente en nosotros, el hombre comienza a inventar ideas. Y las ideas no tienen respuesta para las interrogantes importantes de la vida. Escuché ayer George W. Bush
el expresidente de nosotros, fue a Rusia para un funeral de alguien que era famoso en Rusia, que había muerto. Y dijo que era la experiencia. Entonces Rusia es y era una cultura atea, acérrima. Solamente creían en lo que hay aquí, punto. El comunismo es una cosmovisión, una manera de mirar al mundo completamente material, lo que hay aquí. No hay Dios, no hay nada sobrenatural, no hay nada, solamente aquí. Y dijo pastor que era la experiencia más rara que él ha experimentado, porque no había ninguna palabras de aliento, ninguna palabras de propósito en la vida, ninguna palabras de esperanza. O sea, era raro, simplemente elogiaron los logros de la vida y después no sé cómo se llama ese proceso donde preservan el cuerpo para que pueda ser visto después por la gente en una caja de vidrio. Pero dijo, no había ningún tipo de significado trascendental en ese funeral, porque no tienen concepto, porque creen solamente en lo que hay aquí. Pero la verdad de las cosas, mis hermanos, hay un mundo trascendental, hay un mundo sobrenatural, hay verdad trascendental, sobrenatural, espiritual. Y vamos a mirar eso ahora para tener claridad sobre lo que es la verdad. Ahora, quiero dar énfasis. El problema no es la ciencia y el raciocinio. Amén. El problema no es buscar verdad natural. Creo que, como dijimos, la ciencia puede ser una forma de adoración. Cuando nosotros hemos de estudiar sobre la ciencia y la fe, pastor, ¿sabe qué? Entre los físicos, los que estudian el físico, ¿se dice así? ¿Physics? La física, gracias. La física y la astrofísica, hay un gran porcentaje que son teístas. Entre los biólogos, no, por la influencia de Darwin. Pero entre los físicos y los astrofísicos, los que estudian las estrellas, los planetas, el universo, las fuerzas en este mundo y todo, ellos llegan a un punto que no se puede negar que hay un diseñador, que Dios existe. Entonces, para mí la ciencia, si está tomada en la perspectiva correcta, puede ser una forma de adoración. Y te puede ayudar en tu vida cristiana. Y te puede ayudar en apreciar el Señor. Y el raciocinio del ser humano, el pensar que el hombre es pensante, es parte de ser hecho a la imagen de Dios. Dios no nos hizo robots. Dios nos hizo seres pensantes, seres morales que toman decisiones. Dios habla con nosotros y razona con nosotros en la Biblia. Es una parte fundamental del ser humano, razonar. Dios nos razona con nosotros en la Biblia. Dice, si haces esto, esto te va a suceder. Si haces aquello, eso te va a suceder. ¿Qué implica? Que hay hay raciocinio. Amén. Entonces, el problema no es porque no quiero que ustedes salgan de este lugar creyendo que yo creo y que el pastor cree que el cristiano no debe ser pensante. Debe ser pensante. Pero debe ser creyente, pensante. Y necesitamos equiparnos en estos temas. Y quizás algunos ni saben mitad de lo que he hablado, pero los jóvenes entienden. Tenemos que estar preparados. Porque la cultura está promoviendo esto. Entonces, el problema no es el raciocinio, la lógica del ser humano. El problema es que la cultura simplemente mire al raciocinio y a la ciencia para todo. Como dije anteriormente, la cultura en que vivimos ahora niega que hay un mundo sobrenatural, que hay un mundo espiritual y por implicación niega que hay verdad moral absoluta,
¿Qué significa eso? Verdad moral absoluta. Que hay un bien y que hay un mal y que no cambia. Y que no depende ni en ti ni en mí. Es trascendental, es más allá de nosotros. Hay el bien y el mal. Y la verdad de las cosas que tenemos que entender y que los ateos, hermana Asia, reconocen es que la verdad espiritual y la verdad moral objetiva se originan en un ser trascendental, más allá de nosotros, que es el Señor. El mundo natural, Romanos 1, da testimonio a la existencia de un creador que nosotros no podemos ver ni tocar, pero su mano y la obra de su mano es evidente en este mundo. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, entonces cosas invisibles, trascendentales, sobrenaturales, espirituales, se hacen claramente visibles, no un poco visible, claramente, diáfanamente, transparentemente, evidentes, visibles, palpables, tocables, observables, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si usted estudia la ciencia y estudia la verdad natural, eso es como un tutor que te lleva hacia la verdad trascendental, el Creador. Si somos honestos con la ciencia y honestos con la verdad natural, eso nos lleva al Creador. Tenemos que mirar más allá. No podemos solamente mirar aquí porque el mundo grita por su diseño, fui creado. Y tenemos que mirar más allá. Busca Salmos 8:3. Salmos 8:3. El salmista dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, es la conclusión. ¿Qué es el hombre? Bueno, el mundo hoy en día dice que el hombre es todo. Pero dice el salmista, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Tan insignificante nosotros somos en comparación con la obra de los dedos de Dios. Y el Hijo del Hombre para que lo visites. O sea, a través de la verdad natural tenemos que quedar asombrados con la verdad trascendental del Creador. Salmo 19:1. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Eso es la conclusión de los físicos y astrofísicos de hoy en día. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Recuerdo años atrás estaba en la República Dominicana y cogimos la carretera 1 que lleva al Cibao de Santo Domingo. Sí, yo sé un poquito acerca de la carretera Duarte, ¿se llama? No, ¿sí? Ok. Fuimos al Cibao y viendo esas montañas verdes, el paisaje, era una de las cosas más hermosas que he visto en mi vida. Preciosa. En Portugal nosotros subimos a la montaña asustados, sí. 2,000 metros arriba de la tierra. Zoom, zoom, 2 kilómetros. Zoom, zoom, zoom. Y ahí arriba un lago. Preciosa. Cuentan las maravillas de Dios. Entonces, aunque
aunque la inclinación natural del ser humano es rechazar el testimonio de la creación, el Señor es creador del universo. Es un ser trascendental, un ser sobrenatural, un ser no limitado a este mundo. Existe, hermanos. Dios existe. Dios es real. Dios no está muerto. Y el mundo natural grita y clama. Y según Romanos 8, está esperando y anhelando el regreso del Señor para ser liberado de la maldición que hay en este mundo. Y no solamente vemos la obra trascendental de Dios en la naturaleza, lo vemos en el hombre. ¿En qué sentido? Busca Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Romanos 2, 14 al 15. Entonces, este versículo está hablando de gente impía, gente que no conoce a Dios, gente que no conoce la palabra de Dios, gente que no tiene nada con Dios. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, que no tienen la palabra, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre natural, el hombre que fue hecho a la imagen de Dios, el hombre caído por naturaleza, todavía tiene la moralidad en algún grado escrito en su corazón, que Dios ha puesto en su corazón. Y eso es manifestado en el sentido que aunque los hombres usan su raciocinio para desarrollar estos sistemas fuera de Dios, utilitarianismo, biodeterminismo, hedonismo, todos esos ismos, aunque el hombre inventa esas cosas, todavía hay verdades morales fundamentales escritas en los corazones del hombre. Y la ley de Dios está en alguna forma escrito en el corazón de los hombres. Y su conciencia le acusa. Por ejemplo, si yo fuera un utilitarianista y razonó, por ejemplo, que Don Dimas debería ser asesinado al final de este servicio, porque no contribuye a nuestra economía, no contribuye a la sociedad, simplemente es un centro de gasto de aire, gasto de comida, gasto de espacio, gasto de dinero, gasto de medicina, gasto de recursos médicos. No estoy jugando con esto. Gasto de espacio, infraestructura. Y que llego a la conclusión que por el bien de la sociedad debemos de terminar su vida porque no sirve. Muchas de las personas comunes y corrientes en la calle creerían que soy un monstruo. Y no estoy hablando de gente creyente, gente inconversa. Tú le dices eso, que vamos a matar a tu abuelo. Ellos dirían, pero ¿quién te da el derecho de quitar la vida ajena? Es el instinto del ser humano, amén. Ellos dirían, pero tú eres un monstruo al colocar valor económico sobre el valor de un ser humano. Qué hipocresía, entre paréntesis. Pero es el instinto, la reacción del ser humano. No estoy hablando de creyentes. Mis padres no son creyentes y son seres muy morales. Tienen un sentido de moralidad. Un sentido. A veces suenan como creyentes, como hablan.
en cosas que dicen y observan, pero tienen un sentido de moralidad. ¿Por qué la gente reacciona de esta manera? Porque aunque las personas son depravadas y muertos en sus delitos y pecados, todavía hay alguna verdad moral universal imprimida, grabada, registrada, evidente en su corazón. Te daré otro ejemplo. Si un hombre es acusado de violar 20 mujeres y asesinarlas después, y yo soy un biodeterminista, ¿qué significa eso? Alguien que cree que mis decisiones son producto de mi biología, diría, bueno, el hombre no tiene culpabilidad, pastor, no tiene responsabilidad por sus acciones, porque simplemente es algún resultado de algún tipo de explicación orgánica o química. Quizás él no tiene control sobre sus acciones porque sus genes y su ADN son responsables. Muchas de las personas, si yo fuera un juez y declaro eso como juez inocente, no culpable, porque no hay culpabilidad en este asunto, ¿qué diría la gente? ¿Qué diría Twitter? ¿Qué pasaría? La gente se enoja. Hay manifestaciones afuera. Injusticia, injusticia, injusticia. Dirían que esas mujeres tenían el derecho de vivir. Tenían el derecho de tener una vida pacífica, una vida tranquila. Y que sus cuerpos, ellas tenían dominio sobre el cuerpo, que no debería ser violada por otra persona. Otros dirían que este hombre tiene que pagar por su responsabilidad, por sus acciones, por sus decisiones. Otros dirían que tiene que haber justicia, un sentido de lo que es justicia. Tiene que haber justicia. El hombre tiene que pagar. Las mujeres, su dignidad, su valor tiene que ser, ¿cuál es la palabra? Defendida por la justicia. ¿De dónde viene todo eso? La moralidad que está escrito en el corazón del ser humano. ¿De dónde viene? No es del raciocinio del ser humano. No es de la ciencia. No es producto de químicas. Es la ley de Dios, la moralidad universal, escrita, puesta en el corazón del ser humano por un ser trascendental. Que trasciende a nosotros. Es más allá de nosotros. Es objetiva y universal. Entonces, claridad sobre la verdad. Primero, hay un mundo trascendental porque la creación da testimonio de un ser trascendental que es Dios. Segundo, la moralidad universal en el corazón del ser humano, escrita, grabada, según Romanos 2, 14 al 15, da testimonio de un ser trascendental. Dios ha puesto moralidad en el ser humano. Esta ley, esta moralidad universal grabada en los corazones del ser humano es producto de que el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Génesis 1, 26 al 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, al ser hecho semejante o a la semejanza de Dios, fuimos hechos como seres morales. Y aunque el pecado fue introducido al mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva, y que el hombre quedó corrupto, depravado,
la imagen moral de Dios puesto en el hombre no fue borrado. Fue dañado, pero no fue borrado. Y entonces el ser humano tiene moralidad que existe en su corazón. A pesar de todo el raciocinio y toda la ciencia, hay evidencia de verdad trascendental en la moralidad del ser humano. Entonces, hemos visto que la creación y el orden creado da testimonio de que hay un ser trascendental, nuestro Creador, el Señor. Y entonces hay una realidad trascendental que existe fuera de este mundo natural, el orden creado en lo cual nosotros vivimos. Y entonces también tenemos un orden moral, una realidad moral que es objetiva, universal, que es verdad, que viene de afuera de nosotros y es dado a nosotros por el Señor. Entonces, ¿de qué manera es que la persona, el ser humano, ha de saber la verdad trascendental, ha de saber la verdad espiritual, ha de saber la verdad sobrenatural? ¿Cómo es que nosotros aprendemos, adquirimos esa verdad sobrenatural trascendental? Es dada a nosotros. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Es revelado a nosotros por nuestro Creador. Sin Dios no hay dirección moral. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 18? Versículo 37. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. La verdad espiritual, la verdad sobrenatural, la verdad moral tiene que ser revelado al hombre. El hombre no tiene la capacidad de descubrirlo con sus sentidos. Tiene que ser revelado, entregado, dado por el ser trascendental. Y eso es lo que el mundo no quiere aceptar, porque creen que esto es lo que hay. Y el cristiano dice, no, esto no es lo único que hay. La creación da testimonio y la moralidad del ser humano da testimonio. Hay verdad trascendental y tiene que ser revelado a nosotros. Y fue revelado a nosotros en Jesucristo. Eso es la verdad sobre la verdad, mis hermanos. Sin Dios no hay moralidad. Considera Adolf Hitler, acérrimo ateo. ¿Cuántas personas mundialmente murieron culpa de Adolf Hitler? 50 millones de personas, 60 millones de personas mundialmente murieron por causa de él. Porque él creía que su raza era la raza superior y que podría dominar al mundo. Joseph Stalin, acérrimo ateo, dice que cuando él estaba en la cama para morir, se levantó antes de morir y se puso el puño al cielo y dijo, no te creo, y murió. ¿Sabe cuántas personas murieron en el tiempo de Stalin? Gente propia de su país, no estamos hablando de gente extranjera. 20 millones de personas. Mao Zedong, primer líder de la China comunista, acérrimo ateo. Cuando era joven estaba interesado en el cristianismo y supuestamente tuvo un mal encuentro con un misionero que lo despreció y eso lo dejó tumbado en ese sentido. Acérrimo ateo. China, acérrima país, nación acérrimamente atea. 10 de millones de su propia persona, de su propio pueblo, murieron bajo su liderazgo. Pol Pot, no sé si se recuerda el tiempo de Pol Pot de Camboya en los años 70. Líder comunista, Pol Pot de Camboya. En 4 años, bajo su liderazgo comunista, atea, asesinaron 24% de la población del país entero. ¿Por qué? Eran una amenaza
a la sociedad. Creyentes y también intelectuales. Si usted tenía lentes, te mataban porque creían que era un intelectual. Lo mataban. El bebita quita los lentes ahí. 24% de la población en 4 años. Allá había lugares que llamaban the killing fields, los campos de asesinato, y miles de cadáveres. Eso es lo que el ateísmo trae. Inmoralidad. Sin Dios no hay moralidad. Entonces, para el cristiano, creemos que el Señor, ese ser trascendental a la cual en la creación y nuestra moralidad da testimonio, ha revelado a nosotros verdad espiritual en las Escrituras y en la persona de Jesucristo. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 14:6, lo cual estudiamos. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso es precisamente lo que Jesús está diciendo en Juan 18:37, lo cual leímos, cuando Él dijo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Cristo vino para dar testimonio a la verdad. Verdad espiritual y verdad moral, que es consecuencia de verdad espiritual. Cristo tiene todas las respuestas para las interrogantes de la vida que el ateísmo no tiene respuesta. ¿De dónde vine yo? Dios me hizo. Yo no soy producto de un accidente. Yo no soy producto de un proceso impersonal de fuerzas biológicas que resultó de una célula y después un pez y el pez creció una pata y... No. Fui hecho por un ser trascendental, el Creador, Dios. Y fui hecho con moralidad, con raciocinio, con dignidad, diferente a un gato, diferente a un perro, diferente a una gallina. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los descendientes de Adán y Eva, los primeros seres humanos creados que desobedecieron a Dios y introdujeron el pecado al mundo. Nuestra moralidad y raciocinio han sido dañados por el pecado y hemos sido nacidos separados de Dios. ¿Por qué estamos aquí? Fuimos creados para tener comunión con Dios. ¿Sabe qué? Si usted no conoce al Señor, usted fue creado para tener comunión con Dios. Adán y Eva caminaban con Dios en el huerto. Eso fue dañado. Pero nosotros fuimos hechos para tener comunión con Dios y para adorar a Dios. Por eso todo ser humano, hay una tradición de adorar a algún ser trascendental. Es parte de cómo fuimos programados, hechos, diseñados por Dios. ¿Por qué estamos aquí? Fuimos hechos para tener comunión con Dios, para adorar con Dios. Pero eso ha sido dañado por el pecado, pero Dios nos reconcilia con Él a través de Cristo. La gracia y la verdad vienen a través de Cristo y por su obra redentora en la cruz somos perdonados de nuestros pecados, somos perdonados de esa separación y podemos tener comunión con Dios. ¿Dónde vamos entonces? A la eternidad con nuestro Señor. O sea, el cristianismo tiene respuestas para la vida. Respuestas que han sido reveladas por Dios a nosotros. Verdad espiritual, verdad moral. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué dice el ateo? ¿De dónde vienes? No sé, quizás un proceso al azar biológico que sucedió y aquí estoy yo. ¿Y qué haces aquí? No sé. ¿Y por qué tienes familia? No sé. ¿Y qué satisfacción tienes en la vida? Algo, pero no sé. No tiene respuestas. ¿Y cuál es el propósito de tu vida? No sé. Sí inventan razones, pero cuando uno indaga y cuestiona, no tiene fundamento.
El ateísmo, el materialismo, solamente enfocar en este mundo, no tiene respuesta para las preguntas importantes de la vida. Tiene respuestas inventadas, pero al final nunca son satisfactorias al ser humano. Y por eso, como dije, hay suicidio, depresión y enfermedad mental y emocional. ¿Por qué? Porque la gente está buscando y no encuentra respuestas. Hermanos, tenemos la verdad. Tenemos la verdad. Y finalmente, debemos de tener convicción sobre la verdad. ¿Qué dice Juan 8:37? Dieciocho, 18:37. Dijo Cristo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio. Entonces la verdad es dada, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Si usted es cristiano hoy día, aquí, usted debe ser aquel que es de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Qué significa que es de la verdad? Según los comentaristas, son los que están en favor de la verdad, que se alinean con la verdad, que buscan la verdad, que quieren la verdad. ¿Eres una persona de la verdad en este día? ¿Eres una persona que busca la verdad? ¿Eres una persona que quiere la verdad? ¿Eres una persona hambrienta de la verdad? ¿Eres una persona sedienta de la verdad? Somos llamados a ser pueblo de la verdad, que busca la verdad trascendental, que sostiene la verdad trascendental, que levanta en alto la verdad trascendental, la verdad espiritual, la verdad moral, en un mundo confundido y en rumbo al infierno, hermanos. Somos llamados a ser un pueblo amadores de la verdad. ¿Se dice amantes de la verdad? Amantes de la verdad. Un pueblo que quiere, que tiene sed, que quiere conocer, y no solamente conocer, sino vivir la verdad de Dios. Yo recuerdo cuando yo era joven, ahora digo cuando yo era joven, porque ya estoy marchando en los TAS. Pero cuando yo era joven, nuevo creyente, luchaba como creyente, quería buscar la verdad, y fui criado en un hogar tradicionalmente católico, y mi hermano fue el primero que fue convertido, y fue controversia en la casa. Estamos hablando como guerra entre los católicos y los protestantes de los 1500. Era horrible. Entonces yo fui convertido, entregué mi vida al Señor y quería complacer a mis padres y quería buscar la verdad. Bueno, el que busca a la verdad se choca con la verdad. Para ser amante de la verdad, tiene que ser valiente, porque uno va a chocar con la verdad. Y me choqué con la verdad. Me encontré en mi devocional en ese tiempo, en Mateo 10:37 al 39, dice, Jesús hablando, la verdad personificada hablando. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Ay, mi madre. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Esas palabras fueron escritas para mí. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Eso fue como un cuchillo al corazón, sangriente. Y decidí que tenía que hacer algo con mi salvación.
Traté de reconciliar la iglesia tradicional con la verdad bíblica, asistir a la misa y todo eso. Y llega un punto, si uno está buscando la verdad, que no tiene opción, pastor. Choca. Cristo es una piedra. Y me choqué, pero me propuse que voy a buscar la verdad, no importando hacia dónde me lleva. Y la verdad de las cosas, mis hermanos, es que si nosotros somos pueblo de la verdad y oímos la voz de Cristo, vamos a buscar la verdad hasta donde nos lleva y hasta las consecuencias que trae. Si vamos a ser luz en este mundo de tinieblas, si vamos a ser sal en esa tierra, si vamos a ser columna y baluarte de la verdad, tenemos que ser pueblo de la verdad. Y este mundo se nos va a hacer más difícil el asunto. Y hay que tener valentía. Y hay que estar dispuesto a perder. Porque dijo Jesús en 10:39, dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ustedes jóvenes se van a encontrar en situaciones difíciles en la escuela, confrontados con ideas extrañas, y usted va a tener que decidir si es de la verdad o no. Hay que entender una cosa, la verdad implica realidad. ¿Qué quiero decir con eso? Que con la verdad, lo que nosotros sostenemos como verdad, corresponde a la realidad. Si decimos que Cristo es Señor, Él es Señor. Si decimos que hay un infierno, hermanos, hay un lugar que arde con fuego y azufre. No es una religión que estamos hablando, no es un aspecto cultural de nosotros, de nuestra vida o algo así. Si decimos que esto es verdad, implica entonces que va a suceder, implica acción, implica práctica, implica consecuencia. La verdad es consecuente, tiene consecuencias. Entonces, jóvenes, adultos, nos encontramos en una cultura donde no hay verdad. No hay verdad absoluta. Y si somos de la verdad, vamos a levantar en alto la verdad. Vamos a vivir la verdad. Vamos a practicar la verdad, no importando las consecuencias, no importando las amenazas. Así fue la iglesia primitiva. Y hasta la muerte fueron. Considere realmente, mis hermanos, si usted cree, es convencido de la verdad que usted proclama. Porque si lo cree, implica consecuencia en acción y en vivir. Que el Señor le bendiga. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, que usted es el origen de verdad. De la verdad más importante que hay, que es verdad eterna, Señor. Padre, pedimos, Señor, en esta mañana, Señor, que nos afirme, que nos ayude, Señor, vivir en esta cultura, Señor, que te ha desechado, Señor, que te ha botado al lado, Señor, y que simplemente ha mirado para adentro, hacia el hombre. Y, Señor, hay tanta confusión hoy día. Pero le damos la gracia, Señor, que usted trae claridad a nuestras vidas, Señor. Que no necesitamos buscar respuestas para la vida en otros aquí, o en nuestro raciocinio, o en la ciencia, Señor, sino en usted, Señor, que trasciende todo esto y nos da sabiduría y verdad de lo alto, Señor, para poder vivir en moralidad, Señor, y al final con inmortalidad, Señor. Gracias, Señor.
Gracias que Cristo nació y vino al mundo para dar testimonio a la verdad. Y que esa verdad ha sido compartida por 2000 años y ha llegado a nuestras manos en este día. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas convencidas de esta verdad en nuestra vida personal y, Señor, en cómo nosotros proclamamos su verdad. Quizás hay alguien aquí en este día que tiene esas preguntas de la vida, las grandes preguntas de la vida. ¿De dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito en la tierra? ¿Qué ha de suceder conmigo después de la muerte? Te voy a decir algo. No hay respuesta, no hay verdad que se encuentra en la psicología inventada por los hombres. No hay respuesta en un abogado o un médico. No hay respuesta en un consejero. No hay respuesta en la educación. Esas preguntas necesitan respuesta de alguien más allá de este mundo. El que diseñó este mundo, el que te hizo, el que te ama, el que te ha creado. Y Él se llama el Señor. Si miras la creación alrededor de nosotros, da testimonio de que Dios existe. Y Dios tiene la respuesta para tu vida. Esa respuesta, esa verdad, es una persona. Jesucristo. El Hijo de Dios, Dios hecho carne, que habitó entre nosotros, porque el problema más grande que tiene el hombre es el pecado y lo que ha hecho el pecado al separarnos de Dios. Pero Cristo vino a morir en la cruz para ofrecernos vida eterna, y a través de su sangre derramada en la cruz, Él trae reconciliación entre nosotros y Dios, de tal forma que podemos tener Dios como nuestro Padre, que podemos tener el Espíritu Santo como nuestra guía, y que podemos tener el Hijo, Cristo, como la palabra para guiarnos y para enseñarnos toda verdad. El primer paso de hallar las respuestas de la vida, los interrogantes más importantes, es primero tener Cristo en su vida, para que usted pueda tener comunión con aquel que tiene todas las respuestas. Arrepiéntete de su pecado en este día. Confiesa su pecado al Señor en este día. Ríndese a Cristo en fe y arrepentimiento y acéptelo como su Señor y Salvador, porque Él está dispuesto a perdonar. Simplemente tiene que aceptar el perdón que Él ofrece. Si usted quisiera tomar ese paso de fe y recibir Cristo y rendirse a Cristo, le animo que ore conmigo. Las palabras no salvan. Es la fe en el corazón, eso es lo que salva. Y repite conmigo: Padre, soy pecador, soy pecadora, y merezco condenación. Necesito reconciliación, necesito restauración, necesito comunión contigo, Señor, porque no encuentro propósito, ni significado, ni respuesta para mi vida. Ven a mi corazón, sálvame, límpiame, hazme su hijo, su hija. Y Señor, enséñeme. Señor, deme significado. Señor, deme propósito. Señor, deme eternidad, Señor. Gracias, Padre. Acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha orado esa oración, repito, no son las palabras que salvan, sino la fe que motiva esas palabras, es lo que trae salvación a su vida.
Es lo que aplica la obra de Cristo en la cruz a su vida. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por este momento. Ayúdanos, Señor, a ser pueblo, a ser personas de la verdad y que oigamos la voz de Cristo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga.